El problema 19 indica lo siguiente. Dice que un cuerpo de masa de 1 kilogramo hace un rizo en una pista circular vertical de 1 metro de radio, como se observa en la figura, ¿no? Eso implica que el cuerpo de masa de 1 kilogramo parte desde el punto A, seguirá esta trayectoria de esa forma, va a llegar a la parte más baja y luego va a subir por la pista circular hasta llegar al punto B, el punto más alto de la pista circular, y luego empieza a descender y completa en dar una vuelta sobre la pista circular, ¿no? Entonces ese proceso se llama que completa, que hace un rizo, ¿no? Da una vuelta entera sobre la pista circular. Entonces dice que calculemos la mínima energía cinética que debe tener en el punto más alto B de la trayectoria circular. Entonces pide calcular en este punto B la mínima energía cinética, pero como la energía cinética está relacionada con la velocidad en el punto B, hay que hallar entonces cuánto vale esa velocidad, ¿no? Y después calculamos la energía cinética, que solamente es igual a 1 medio de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado, ¿no? Además pide calcular la altura mínima en el punto A, desde la que se debe dejar caer para que pueda realizar el rizo, ¿no? Hay que tomar en cuenta nulos los rozamientos. No hay fricción en toda la trayectoria que sigue el cuerpo, ¿no? Son dos preguntas. Uno es calcular la mínima energía en el punto B y la altura, esta altura H, va a ser la altura mínima a partir del cual se suelte o se deja caer el cuerpo, ¿no? Entonces la trayectoria que sigue va a ser de la siguiente forma. Eh, si por ejemplo parte, o sea, va a depender mucho de la altura que empieza a caer, ¿no? Si por ejemplo soltamos el cuerpo desde un punto, por ejemplo la parte más baja, pues a partir de aquí, por ejemplo, o a la altura H medios, o aquí, ¿no? Entonces solamente va a completar, puede ser que llegue hasta el punto B y luego caer, ¿no? Y no completar la vuelta. O puede, si parte, por ejemplo, de una parte más baja, por ejemplo, a que parte de ese punto, puede dar y subir solamente hasta cierta altura y luego vuelve a caer, ¿no? En este caso ni siquiera va a llegar al punto B, pero si colocamos una altura grande, entonces puede ser que el cuerpo complete la vuelta, el rizo, y hasta puede dar 2 vueltas. Entonces depende, entonces, pero ahora queremos calcular cuál es la altura mínima de la que debe soltarse, ¿no? Entonces, como el cuerpo se va a soltar, uno de los primeros datos es que la velocidad en el punto A de partida va a ser igual a cero, ¿no? Cuando llega al punto B va a tener cierta velocidad. Entonces esta velocidad va a ser de esta forma, que hay que calcular también. La velocidad en el punto B es como la trayectoria en la pista circular, o sea, es una trayectoria circular. En el punto B la velocidad B va a ser horizontal en ese sentido, ¿no? Ya que la trayectoria que sigue va a ser de esta forma. Vendrá todo este trayecto y va a subir, ¿no? Y completa hasta cierta altura. Entonces necesitamos ver cuánto es la velocidad mínima que necesita para llegar al punto B y luego cae por su propio peso, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a aplicar la conservación de la energía nuevamente para el tramo AB. Tenemos para el tramo AB entonces, aplicamos la conservación de la energía. Entonces hay que tomar en cuenta cuánto vale la velocidad en A, la velocidad en B y las alturas en A y B, ¿no?
Entonces aplicamos, además nos condicionan de que no hay fricción. Entonces, como no hay fricción, entonces aplicamos la primera ecuación de la conservación de la energía, porque la segunda ecuación es cuando hay fricción, ¿no? Q es igual al coeficiente de fricción por la normal por la distancia que recorre. Para este problema aplicamos sin fricción. Entonces, esta es la ecuación a aplicar, la conservación de la energía. Entonces vamos a escribir todos los términos de la conservación de la energía y tendríamos lo siguiente, ¿no? Ahí. Entre la energía cinética, bueno, el punto de partida, el punto 1 va a ser en este caso el punto A y el punto 2 sería el punto B, ¿no? Entonces la ecuación completa viene a ser de esta forma. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto A al cuadrado, más la potencial es la masa por la gravedad por la altura en el punto A, y eso es igual a la cinética en el punto B. Un medio de la masa por la velocidad v al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en el punto B. Esta ecuación es la conservación de la energía completa, ¿no? Pero como parte del reposo, anulamos la velocidad en el punto A, valdría cero esa velocidad, entonces se va este valor, es cero. La velocidad en B no es cero. Necesitamos calcular, entonces, ¿cuánto valen las alturas? Este es cero. Eh, para la altura en A y en B, para estos términos, altura en A y en B, hay que tomar un nivel de referencia para medir la altura. El nivel de referencia, hay varias opciones para medirlos. Podemos utilizar, por ejemplo, la parte más baja. Eh, por ejemplo, podríamos utilizar de la siguiente forma. Podemos colocar, por ejemplo, la parte más baja, ahí abajo, ¿no? La parte más baja. Es una opción para el nivel de referencia. Y a partir de este nivel de referencia mediríamos la altura para A y para B. Pero hemos dicho que el nivel de referencia se puede colocar en otros puntos, como por ejemplo, podríamos colocar ahí justo por el centro de la pista circular, ¿no? De esa forma, la altura en el punto B sería el radio, o simplemente colocar que pase por el punto B y anulamos la altura en el punto B, ¿no? Hay varias opciones. En este caso, lo más recomendable es colocar en la parte más baja, ahí, que va a ser el nivel de referencia, ¿no? Entonces, este sería el valor del nivel de referencia. Ahí. A partir de este nivel de referencia, medimos la altura en A. Entonces, la altura en A va a ser igual a H. Entonces, anotamos, entonces, la altura en el punto A es igual a H, ¿no? Y la altura en el punto B va a ser, a ver, la altura en B es toda esta altura que hay que medir. Esa altura viene a ser, toda esta altura va a ser 2 veces el radio, esta altura, ¿no? Sería el 2 veces el radio de la pista circular. Entonces, altura en B es 2 veces el radio. Aquí anotamos altura en B es igual a 2 veces el radio, ¿no? Esos valores. A ver, reemplacemos. Pero además podemos fijarnos que la masa del cuerpo se anula porque está en todos los términos, se anula, ¿no? Entonces solamente quedaría, vamos a anular las masas, entonces se va la masa en cada término. Al final quedaría la siguiente ecuación. Va a quedar, el primer término es cero porque la velocidad en A es cero, parte del reposo, ¿no? O se suelta. Entonces aquí queda solamente la gravedad por la altura en A, que es H, además H es incógnita,
queda 1/2 de la velocidad en el punto B al cuadrado, más la altura en B vale 2R, entonces gravedad por 2 veces el radio, ¿no? Esa ecuación quedaría. Bueno, para calcular la altura, por ejemplo, o la velocidad, no se puede calcular en esta ecuación directamente, hay dos ecuaciones, ¿no? O sea, necesitamos calcular h y calcular al mismo tiempo la velocidad en el punto B, ¿no? Velocidad y h. Vamos a despejar de aquí la altura h ya para luego reemplazar el valor para calcular, ¿no? Esta es la gravedad que está multiplicando, pasa a dividir, entonces la altura h va a ser igual, en forma general, a 1/2 de la gravedad, que pasa a dividir, por la velocidad en el punto B al cuadrado, más, aquí la gravedad pasa a dividir, entonces va a simplificar con la otra gravedad que pasa a dividir por 2 veces el radio. Entonces aquí se anula la gravedad y solo quedaría, aquí se va la gravedad. Entonces esta ecuación, para calcular la altura h necesitamos la velocidad en B. Entonces vamos a calcular ese valor. Entonces esta que sea la ecuación, lo llamaremos la ecuación 1. Pero necesitamos hallar la velocidad todavía en B, ¿no? La ecuación 1. Entonces el siguiente paso es calcular cuánto vale la velocidad en el punto B. Además hay que tomar en cuenta que nos piden valores mínimos. Vamos a tener que calcular para un valor mínimo, a la altura mínima, ¿no? Para que el cuerpo complete en dar la vuelta entera. En la pista circular, entonces la trayectoria que sigue es justamente circular, ¿no? Es una trayectoria circular. Entonces actúa una aceleración normal y tangencial. Eh, sí sería la aceleración normal que va dirigido al centro, ¿no? En el punto B o en cualquier punto va dirigido al centro. Hay que tomar en cuenta en ese punto cuánto vale la aceleración normal. La tangencial también está ahí, ¿no? Entonces vamos a aplicar suma de fuerzas en el eje Y. Vamos a ver de la siguiente forma. Eh, vamos a dibujarnos entonces la trayectoria circular, que más o menos es así. Tomes en cuenta, ahora solamente trabajamos en el punto B. Nos olvidamos del resto. Entonces aquí en el punto B, en la altura máxima de la trayectoria circular, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Entonces, en la altura máxima, bueno, vamos a la suma de fuerzas, esta es la trayectoria circular. Entonces, la partícula o el cuerpo está, vamos a representarlo gráficamente. Pues está de esa forma, ¿no? En la altura máxima. Entonces, actúa las fuerzas que actúan son su peso y una fuerza normal, ¿no? Por ejemplo, este es cuando ya está en la altura máxima, es en el punto B, ¿no? Es en este punto B. Si, por ejemplo, está en otro punto, este es el punto B. Podría estar en otro punto, por ejemplo, el cuerpo que esté en un punto cualquiera, por ejemplo, ahí, cuando está subiendo, ¿no? Cuando está subiendo, igual aquí está apoyado, hay una fuerza normal y su peso. La aceleración igual dirigida al centro, ¿no? Entonces, las fuerzas que actúan son, primero, actúa eh, el peso. A ver, vamos a dibujar de esta forma.
actúa el peso, aquí igual actúa el peso siempre dirigida al centro, ¿no? O sea, de esa forma. Este es el peso. Ahí igual está dirigida al centro. Entonces el peso es igual, W igual a la masa por la gravedad. Aquí lo mismo, W igual masa por la gravedad. Eh, Actúa la fuerza normal la fuerza normal va dirigida al centro, porque es perpendicular a la superficie que está apoyada, ¿no? Vamos a ver con color rojo. Está justamente igual que en la dirección del peso. Puede ser que sea más pequeño o más grande, ¿no? Tenemos en cuenta que es esto. Ya más grande, hagamos. Y cuando está en este punto, apunta al centro, ahí, al centro. Bueno, está más grande, vamos a. La normal entonces actuaría de esta forma, de más pequeño, y cuando está en este punto, apunta al centro, ¿no? Es la normal. El de color rojo es la fuerza normal, ¿no? Este es el vector normal, aquí apunta al centro igual. Es la normal, la fuerza normal, la fuerza normal. Pero además actúa la aceleración normal. Hay que tomar en cuenta eh, que va dirigido al centro, ¿no? Entonces, la aceleración normal entonces está en este sentido. Ahí. Dirigida al centro. Bueno, ahí mismo representamos. Está dirigida al centro. Eh, Viene a ser así. Es la aceleración normal. Entonces, ahí. La aceleración normal, ¿no? Debido a que la trayectoria es circular. La aceleración normal sabemos que solamente es igual a rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿no? Es el valor. El radio es el radio de la pista circular, ¿no? Entonces, vamos a la suma de fuerzas en dirección eh, vertical. Todo va a ser positivo, el eje Y va a ser positivo aquí. Este es el eje Y. Positivo hacia arriba. Bueno, aunque en este caso podemos colocar positivo hacia abajo, pero mejor, como lo normal es positivo hacia arriba. Está aplicando la suma de fuerzas en el eje Y, que es igual masa por aceleración en Y. Se tiene lo siguiente. Estamos sumando fuerza por dinámica, ¿no? Esta parte. Tendríamos la fuerza normal va en sentido contrario al el eje Y positivo, es negativo, el peso igual negativo. Entonces queda menos normal menos W, bueno, la masa por la gravedad, igual a la masa por la aceleración en Y. La aceleración Y es la aceleración normal, también negativo, porque va igual dirigido en sentido contrario al eje Y positivo que es hacia arriba, ¿no? Entonces, multiplicando por menos 1 quedaría la ecuación de la siguiente forma. Vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1, para que se vaya el signo solamente, ¿no? Multiplicamos por menos 1 y queda, eh, aquí va a quedar normal positivo más el peso mg igual a la masa por la aceleración normal. Pero la aceleración normal es rapidez al cuadrado, que justamente es la velocidad en el punto B. Es normal más la masa por la gravedad igual masa por la velocidad en el punto B al cuadrado, además, ¿no? Sobre el radio. Es la aceleración normal. Esa velocidad está ahí. Podemos representarlo gráficamente. En ese instante tiene cierta velocidad, ¿no?
Ahí. Necesitamos una velocidad mínima que trate, que tenga ese punto B para que complete de dar la vuelta, ¿no? A partir de aquí podemos, bueno, esta ecuación quedaría ahí, en forma general, ¿no? Para el punto B, que sea la ecuación 2. Esta era la ecuación 1, la ecuación 2. Eh, la ecuación 2 es en forma general, sin tomar en cuenta qué velocidad va a tener. Podría tener una velocidad cualquiera, ¿no? La ecuación 2. Pero una condición, la condición para que tenga la velocidad mínima en el punto B es que ese instante, cuando, cuando el cuerpo viene por la trayectoria circular, necesitamos un determinado instante en que la normal, o sea, esté a punto de caer el cuerpo, pero la velocidad que tiene hace que pase el punto B y complete el rizo, ¿no? Entonces, la condición es para tener la velocidad mínima es que la normal se anule, o sea cero, ¿no? O sea, que deje de hacer contacto en un determinado instante, pero la velocidad que tiene va a permitir que continúe y complete de dar la vuelta entera, ¿no? Esta es la condición. Condición para velocidad mínima. Tenemos que la condición para velocidad en el punto B mínima es que la normal sea cero. Es que la normal sea igual a cero, ¿no? Entonces, esta condición vamos a aplicar. Normal es cero, ¿no? Está aplicando esa condición, vamos a reemplazar en la ecuación 2 y vamos a poder calcular la velocidad. Pero ahora ya no es una velocidad cualquiera, es una velocidad mínima, ¿no? Que permite calcular la energía cinética mínima. Entonces, tendríamos, reemplazando en 2, bueno, vamos a reemplazar en la ecuación 2, reemplazando en 2 la condición, ¿no? Reemplazando en 2, copiemos tal como está. La normal, entonces vamos a anular por la condición, quedaría así, mg igual masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Estamos aplicando la condición, entonces anulamos la normal. Esta normal va a ser cero. Para calcular la velocidad, la velocidad ahora va a ser mínima. Entonces coloquemos aquí, es cero, y esta velocidad ahora es mínima. Mínima, ¿no? Al hacerse cero, se va también la masa, porque no hay este término. Se anula la masa y solo queda la velocidad B mínima va a ser igual a la gravedad por el radio, ¿no? Despejando, tenemos aquí, eso implica que la velocidad en el punto B al cuadrado es igual, bueno, el radio está dividiendo, pasa a multiplicar, a la gravedad por el radio, ¿no? Es la ecuación que tenemos. Podemos despejar el cuadrado como raíz, pero vemos que en la ecuación 1 necesitamos velocidad en el punto B al cuadrado, entonces lo dejamos así. Entonces, que sea la ecuación 3, ¿no? Con esta velocidad ya podemos calcular, por ejemplo, la energía cinética mínima, que vamos a hacerlo al final. Esta es la velocidad, ¿no? Ahora podemos reemplazar en la ecuación, reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 1, aquí, ¿no? Para obtener justamente la altura mínima, como vamos a reemplazar la velocidad
la velocidad en B mínima, la altura que vamos a calcular va a ser la altura mínima. Ese paso vamos a hacer ahora. Entonces, reemplazando la ecuación, a ver, reemplazando 3 en la ecuación 1, ¿no? Tendríamos, entonces reemplazando la ecuación 3 en 1, tendríamos. Entonces aquí vamos a reemplazar este valor de la velocidad, esta es la ecuación 1, pero ahora va a ser, al hacer ese reemplazo, esta altura ya va a ser la altura mínima. Entonces coloquemos, entonces h es la mínima. ¿Por qué estamos reemplazando la velocidad que permite, es la velocidad mínima, ¿no? Entonces es igual a 1/2 de la gravedad. La velocidad en B estamos reemplazando justamente este valor, todo este valor al cuadrado, y vale la gravedad por el radio. Además es la velocidad en B al cuadrado. Gr, entonces aquí queda Gr. Aquí va a ser gravedad por el radio, ¿no? Esa sería la velocidad en B al cuadrado, más la gravedad es anulado, aquí solamente quedaría 2 veces el radio, ¿no? Es el valor que tenemos. A ver, aquí se va a anular la gravedad nuevamente porque está multiplicando y dividiendo, entonces se anula este término y queda solamente, entonces la altura mínima había sido igual a h mínima. O sea, la altura mínima de la que debe soltarse el cuerpo para que complete en dar una vuelta la trayectoria circular va a ser la siguiente, ¿no? Aquí queda 1/2 de R más 2 veces el radio, ¿no? Bueno, 1/2 más 2, podemos multiplicar aquí por 2 y dividir entre 2, sería con la misma base, sería 2 por 2, 4, 5 medios, ¿verdad? ¿No? 5 medios. Entonces, H mínima es igual a 5 medios del radio, ¿no? Haciendo las operaciones algebraicas. O solamente indicar que 5 medios es 2,5 y el dato del radio tenemos. El radio vale, ¿dónde está? 1 metro. Ese radio vale 1 metro. Entonces podemos reemplazar. Este R vale 1 metro. Entonces, reemplazando el valor, tendríamos, aquí vamos a buscar, como el radio vale 1 metro, reemplazando tendríamos el siguiente valor. Vamos a colocar aquí. Como el radio es igual a 1 metro, ¿no? Vamos a reemplazar aquí. Entonces la altura mínima que nos pide calcular va a ser igual, bueno, este valor es 2,5 por 1 metro, ¿no? Al final resulta, la altura mínima había sido de la que debe soltarse el cuerpo es igual a 2,5 metros, ¿no? Es el resultado. A 2,5. Veamos el gráfico. A ver, primero encuadremos. El resultado final de la altura mínima es este, ¿no? Uno de los incisos. Vale 2,5 veces. Veamos el gráfico. En el gráfico, si el radio vale 1, entonces el diámetro sería 2, ¿no? 2. Y 2,5, entonces, más o menos está ahí, a partir de ese punto, ¿no? Más o menos de esa altura. Si soltamos desde esa altura 2,5 metros,
el cuerpo va a seguir la trayectoria siguiente, va a ir por la pista circular, va a llegar al punto B, va a alcanzar la velocidad mínima que permite que continúe esa trayectoria circular y no caer, ¿no? No caer, sino continúa. Pero además está a punto de desprenderse de la superficie o de la pista circular, pero la velocidad permite que complete la vuelta, ¿no? Ese es el valor. Hemos calculado la altura mínima en el punto A, vale 2,5 veces, 2,5 metros. Además nos pide calcular la energía cinética mínima. Bueno, como tenemos la velocidad en el punto B, podemos calcular directamente. Hay que tomar en cuenta la masa también vale 1 kilogramo, vamos a reemplazar. Entonces calculamos energía cinética, ¿no? La energía cinética solamente es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Como nos pide en el punto B, entonces vamos a reemplazar la velocidad en B y la masa va a ser con la masa de 1 kilogramo, ¿no? Entonces, energía cinética mínima es igual a 1/2 la masa por la velocidad en el punto B, porque es la velocidad en B, es la mínima, al cuadrado. Entonces, este valor es igual a 1/2, bueno, la masa vale 1, la velocidad en B al cuadrado tiene el siguiente valor, vale gravedad por el radio. Entonces aquí reemplazamos gravedad por el radio, ¿no? Pero el radio también vale 1, entonces, a ver, va a ser igual solamente a gravedad por el radio. Entonces ese valor va a ser aquí G por R, pero el radio también vale 1. Entonces este es igual a 1/2, bueno, la masa vale 1, gravedad 981, el radio vale 1, ¿no? Entonces, a partir de aquí se obtiene la energía cinética mínima y resulta el cálculo de 981 entre 2, ¿no? Hay que calcular cuánto es 981 entre 2. Entonces, calculando sale 4,905, ¿no? Con dos decimales, 490, ¿no? El resultado final, entonces aquí es 4,90. Bueno, la energía, igual que el trabajo en joules, ¿no? 4,90 joules. Ese sería el resultado de calcular el valor que nos piden de la energía cinética mínima, ¿no? Encuadramos, resultado final. Esta es la forma de calcular. Bueno, en este problema, igual que en los otros ejemplos, solamente un tramo, por ejemplo, en este caso el tramo de A a B, se calcula, se aplica la conservación de la energía, ¿no? Esta ecuación, para la cual es necesario calcular cuánto es la cinética, la potencial, los cuales dependen principalmente de su rapidez en A, rapidez en B y las alturas. Las alturas en A y en B que se miden a partir de algún nivel de referencia, ¿no? Este nivel de referencia medimos. Después de aplicar la conservación de la energía, porque no se puede calcular directamente, aquí pueden ver las incógnitas, justamente H, la altura y la velocidad en B. Esto no se puede calcular directamente. Entonces, lo que hemos hecho es aplicar la suma de fuerzas en el eje Y, o sea, aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Sumar las fuerzas que actúan en el eje Y. Tomando en cuenta que la trayectoria es circular, aparece la aceleración normal, ¿no? Y hemos aplicado el valor. Luego, la condición principal para que la velocidad en vez de ser mínima es que la normal, hemos dicho, es igual a 0, ¿no? Para que se desprenda. O sea, está a punto de desprenderse de la superficie.
pero debido a la velocidad que va a tener, permite que complete de dar la vuelta entera, ¿no? Y hemos calculado la velocidad en el punto B. Luego, solo reemplazando en la primera ecuación, se obtiene, al reemplazar la velocidad en B, hallamos la altura mínima, ¿no? Con la velocidad mínima. Y sale 2,5. Bueno, teniendo la velocidad, también calculamos la energía cinética mínima, con la velocidad en B mínima, ¿no? Sale 4,90 joules. Bueno, es la forma de calcularlo.